Precisamente ya que hablamos de las cotizaciones del dólar, vamos a saludar a Lucas Caratini, es economista, y lo que le queríamos preguntar es qué prevé que puede pasar con el dólar después de las elecciones. Luis, gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Bueno, sí, lo que estamos viendo en las últimas semanas y los últimos días, te diría, es, bueno, de lo que fue el overshooting después de las elecciones, es una baja de lo que son las cotizaciones del dólar financiero. Esto se debe a varios factores. Uno y el principal para mí es, vemos una fuerte intervención al día de hoy todavía de parte de bueno, el Banco Central y diferentes entes públicos para, bueno, tratar de mantener a raya la cotización por un lado, y por otro lado también no nos olvidemos que está el nuevo programa de incentivos a exportar, el nuevo dólar soja, por decirlo en criollo, que hasta el jueves pasado se habían liquidado unos 1.200 millones de dólares aproximadamente, que en este caso tiene la novedad y particularidad de un 25% de las divisas que se liquidan pueden ser de libre disponibilidad, con lo cual nosotros vemos que hay mucho potencial de oferta, por decirlo de alguna manera, para los dólares financieros en ese caso. Y si querés, para tener un poco de dimensión y perspectiva, más o menos lo que se liquidó en esta nueva etapa del programa, lo que queda de libre disponibilidad es más o menos un mes entero de intervención del Banco Central en las diferentes plazas de bonos, que son más o menos unos 500 millones de dólares, con lo cual no es una manera de que le da aire al gobierno por ese lado. El tema, bueno, obviamente, qué puede pasar después de octubre, y ni que hablar, obviamente, si tenemos que encarar una segunda vuelta electoral, ese ya es otro cantar, ¿no? Varias cosas interesantes que dijiste de las que voy a tomarme para hacerte algunas preguntas. Primero, consultarte sobre esto que hemos notado ahora cuando dimos la cotización del dólar. El dólar blue está prácticamente al mismo nivel del contado con liqui, y el contado con liqui está a 734,52, el dólar libre 735. ¿Te dice algo esto? Sí, mira, que te digo, para mí principalmente hubo no quiero decir exceso de dolarización de carteras, pero sí hubo un overshooting, como se conoce en economía, del tipo de cambio post elecciones. Es muy común y muy, no digo natural, pero suele ocurrir que vos tenés una disparada del dólar, vos después tenés una baja. En este caso, bueno, fue una baja bastante fuerte. No nos olvidemos que el contado con liquidación llegó a estar holgadamente arriba de los 800 pesos. No quiere decir, obviamente, que no va a seguir subiendo, porque, bueno, lo viste hace un rato con Damián, las expectativas de inflación siguen altísimas y siguen totalmente desbocadas. Y otro tema que me parece bastante relevante es la meta, por lo menos la meta del déficit fiscal, ni que hablar del financiamiento monetario con el Fondo Monetario, están prácticamente descartadas, ¿no? Convengamos que todas las últimas medidas que se adoptaron desde el Ministerio de Economía son totalmente expansivas desde el punto de vista de lo que es el gasto, con lo cual vos ahí también tenés un problema, porque más allá obviamente de vos todo lo que seguís emitiendo, que es básicamente una emisión prácticamente diaria de pesos, no solamente para financiar al Tesoro, sino también para recompra de deuda que emite el Tesoro, que es financiamiento encubierto, lisa y llanamente. Bueno, vos tenés obviamente medidas de incentivo fiscal que te acrecentan el déficit fiscal, ni que hablar que tenés medidas que también al mismo tiempo te aumentan el déficit fiscal y te reducen la recaudación, que puede ser, por ejemplo, la medida tomada con ganancias. Estamos hablando, obviamente, más allá de si la medida es correcta o no, por ahí desde un punto de vista más filosófico, si querés, hablando pura y exclusivamente de lo que es números, te genera un déficit fiscal mucho más grande, con lo cual a mí también me genera mucho ruido el qué va a pasar con la revisión que tenemos con el Fondo Monetario en noviembre respecto a si nos van a aprobar el nuevo desembolso, y en caso obviamente de no hacerlo, cuáles van a ser las nuevas condiciones que nos van a imponer, ¿no? Un dato que me parece no muy alentador: hace muy poco el Tesoro de Estados Unidos, un funcionario del Tesoro de Estados Unidos, aclaró que el Fondo Monetario debería dejar de dar la asistencia a países, no que nos hayan mencionado nosotros particularmente, pero bueno, se puede asumir que el palito era para nosotros, por decirlo de alguna manera, que el Fondo Monetario debería dejar de asistir a países que en definitiva no cumplen con los diferentes acuerdos que se pactan con el organismo.
Sí, Luis, el palito era para nosotros, definitivamente. Y Argentina, como dicen los españoles, se está saltando a la torera todos los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, absolutamente todos. No cumplió ninguna de las pautas en el programa anterior y ahora directamente se manda a un gasto por cuestiones electorales de entre el 1 y el 1,4 del Producto Bruto Interno en el gasto. Ahora matiza, dice que hay partidas que no se ejecutan del todo, que podrían compensar. Nunca va a bajar del 0,6 del PBI. Nunca, en ningún caso. La verdad es que el Fondo Monetario Internacional y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos deben estar tomando nota, ¿eh? No, eso yo te sumaría también que me parece bastante preocupante que al mismo tiempo, que es real que el Fondo Monetario pide la devaluación de la moneda, porque también es real y objetivo que el tipo de cambio está atrasado, ¿no? Y más ahora que, bueno, lo queremos poner en números también, al haber dejado pisado el tipo de cambio en 350 pesos, ya para el momento que nosotros tengamos las elecciones, todo el efecto que vos ganás, el efecto real, como se lo conoce, de haber devaluado previamente, por el nivel de inflación que vos tenés, ya te comiste toda esa devaluación, ¿no? Con lo cual vos tuviste obviamente todo el impacto que tiene de traslado a precios en los salarios y bueno, obviamente en el agregado de la economía, para en definitiva estar en el mismo lugar y para colmo ya si querés desde un punto de vista un poco más político, agarrar y señalar con el dedo y decir, bueno, la culpa de todo esto fue con el fondo, cuando obviamente ya no solamente yo, sino que obviamente lo planteamos varios, la solución a los problemas que nosotros tenemos no es si devaluamos un poco más o un poco menos la moneda, ni obviamente ni que hablar querer ponerle un precio al dólar cuando el dólar es un precio más de la economía que debería fluctuar libremente y valer lo que tenga que valer, digamos, como pasa en la mayoría de los países del mundo, sino que tenemos literalmente un problema de gasto desmedido que ya es crónico de muchos años, obviamente, porque no es solamente un problema de este gobierno ni del gobierno anterior, sino de ya prácticamente todos los gobiernos, te diría, de la historia reciente, sobre todo de la Argentina, que por lo visto no estamos dispuestos a encarar, y obviamente la contracara del dólar alto, bueno, obviamente la inflación totalmente desbocada, que va a ser más alta, eso permitime decirlo también, más allá de no dar un número puntual, te puedo sí obviamente decir que va a ser más alta sin ningún tipo de dudas, y ni que hablar si la transición serían las elecciones, más allá de si son una segunda vuelta o las generales ahora de octubre, toda esa incertidumbre que tenemos, y obviamente ni que hablar si no tenemos una transición ordenada, nos va a generar niveles de inflación considerablemente más altos con todo lo que esto significa, sobre todo ¿no? al bolsillo y al salario de la gente. Lucas, gracias por este contacto. No, por favor, ustedes, muy buenas tardes. Un saludo.